Y el Congreso rechazó el veto del presidente a la ley de emergencia en discapacidad, de noticia que se conoció en las primeras horas de la tarde de hoy. Exacto, tenemos también información de último momento que con respecto a las jubilaciones no hubo rechazo al veto, es decir, el veto de Milei está firme, pero la buena noticia al menos tiene que ver con ciertos beneficios que no van a ser tocados para el sector con discapacidad a partir de esta ley de emergencia que había declarado el Congreso días atrás. En este sentido, en esta sesión que se llevó adelante en el Congreso Nacional, hubo gritos, aplausos de la oposición en función a lo que ocurría durante la jornada de hoy, como decíamos, en el Congreso Nacional. 172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Y así, entre aplausos y gritos, la oposición celebraba haber conseguido la amplia mayoría en diputados para rechazar el veto del presidente Milei. La norma que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo había sido aprobado con amplio consenso en su momento, amplio consenso político, pero la Casa Rosada había rechazado esta ley a través de un DNU por el alto costo fiscal. Recién veíamos los festejos adentro del recinto, pero también se vivieron festejos y hubo ecos afuera, ¿no? Donde familiares, amigos y pacientes de personas con discapacidad se movilizaron al Congreso para escuchar lo que pasaba dentro de la Cámara, ¿no? En un miércoles cargado, porque en simultáneo también se estaban manifestando los jubilados, los trabajadores del Garrahan y todos apoyados por los manifestantes. Bueno, acá estamos viendo, cantaban el himno también. Lágrimas de profunda emoción en diferentes personas que estuvieron acampando a pesar incluso de las inclemencias del tiempo en la jornada de ayer, del frío, de la lluvia, y que así celebraban entonces el rechazo al veto. Algunos testimonios en el lugar del festejo. No lo esperábamos, lo deseábamos, no lo merecíamos. Nosotros como profesionales, como docentes, pero sobre todo los chicos se lo merecen. A ver, los derechos son para todos. Sinceramente tenía mucho miedo, pero siempre convencida y esperanzada para que salga todo como tiene que ser. Joaco, tenés colegio, vamos que vamos a pelear por el colegio, vamos Joaco. Queda tranquilo que tu papá y todo este público acá, los diputados que están bancando también, te vamos a dar el cole. Es una emoción tan grande, no, es como, no sé, es tan grande y cuando vemos que el pueblo se une y cuando hay amor y cuando hay respeto de los profesionales que nos acompañan, no solamente el país tiene que estar acá. Estoy emocionada, muy emocionada. Gracias, sé que esto es un paso que falta, pero unidos vamos a salir adelante. Es una alegría inmensa y un gran agradecimiento para los que votaron en contra del veto. Un gran agradecimiento. Y decíamos, información de último momento, la ley de emergencia en discapacidad queda firme porque el Congreso rechaza el veto. Ahora con jubilaciones no pasó lo mismo. Sí, en ese sentido eso fue lo que ocurrió también hace minutos, donde se termina de confirmar esta noticia en segundos. El presidente de la cantidad de los votos a favor y en contra. Estamos hablando de un debate sin dudas de altísimo voltaje, ¿no? Eve, y vamos a repasar, bueno... En este caso, 160 votos a favor del veto, 83 en contra y 6 abstenciones. Entonces no logra la oposición los 2 tercios necesarios, ¿no? Que se necesitaban. La emergencia en discapacidad, Eve, ¿no? Exactamente. Bueno, recordemos que desde que Javier Milei asumió ya vetó 6 leyes, pero el Congreso está dando una pelea, ¿no? Estamos en tiempo electoral donde muchos gobernadores también se están jugando con temas sociales sensibles. Se esperaba como que así como avanzó la decisión del Congreso de decirle no al veto a la ley de emergencia en discapacidad, pasará lo mismo con jubilaciones. Lamentablemente no ocurrió eso. ¿Qué implica? ¿Qué significa? A ver, un jubilado hoy gana 390.000 pesos, iba a pasar a cobrar 435.000 pesos, un 0,2% del PBI, era mínimo. De todas maneras, por el equilibrio fiscal se cayó, ¿no? Lo que sí queda firme es la ley de emergencia en discapacidad. Que creo que es el único veto que le tumban a Milei. No recuerdo otro, Eve.
Bueno, hace poco... Porque hasta ahora todos los vetos prosperaron. Prosperaron, pero recordá que la ley que refinanciaba las universidades, finalmente el Congreso votó en contra del veto, ¿no? Digo, hay una tendencia a determinadas leyes que tienen una sensibilidad social transversal, como discapacidad, universidades públicas, torcerle la mano al presidente. Aquí en jubilaciones llama la atención, porque también era un tema social muy importante, muy requerido. Los jubilados venían marchando desde hace mucho. Bueno, finalmente gana el veto de Javier Milei, no recibirán aumento los jubilados. Claro, Eve, ahora uno también se pregunta, ¿no? Estamos hablando de temas extremadamente sensibles, personas con discapacidad, los abuelos, los adultos mayores con una jubilación mínima que no llega a los 400.000 pesos. Digo, ¿cómo uno sale y el otro no? También era la pregunta. Bueno, la verdad es que es difícil de comprender. Para que saliera la primer ley, que es la que le da el aval a la ley de emergencia en discapacidad, hubo libertarios que votaron en contra de su propio partido. Claro. Hubo, por ejemplo, diputados de Mendoza que, contrario a lo que venían haciendo, que era apoyar al presidente en todas las leyes, decidieron dar marcha atrás. En este caso, los libertarios y los aliados del PRO se mantuvieron en sus posturas. Evidentemente, ¿no? Jugó fuerte algún tipo de armado político y terminó prevaleciendo este veto del presidente, que implicaba, recordemos, que la jubilación mínima sea de 435.000 pesos y que el bono fuera de 110.000 pesos, ¿no? Pensemos que no estamos hablando de mucho dinero, pero que bueno, si lo ponemos en la macroeconomía, hace un número. Claro, es la ley que menor impacto fiscal tiene. Absolutamente. Por eso suponemos también que es la ley que en definitiva va a quedar y por eso algunos legisladores libertarios o aliados al gobierno terminan ratificando lo que habían votado razonablemente hace un tiempo atrás. Exactamente, se mantienen en sus posturas. Bueno, lo que sí llama la atención es esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que en cuanto a discapacidad fue contundente porque se necesitaban 2/3 de los votos para que se modificara la ley para dar marcha atrás con el veto, y se consiguieron estos 2/3. ¿Qué es lo que significa la ley de emergencia en discapacidad? Que primero continúa hasta diciembre de 2027, que las deudas con los prestadores de salud que hoy prácticamente no están atendiendo a los discapacitados porque hay un atraso tan grande que terminan yendo a hospitales públicos donde no siempre están adaptados para personas con discapacidad, esto se salde, que se fortalezcan los talleres y centros de días que le permiten tener actividades a los chicos discapacitados para poder socializar, y que también se actualice el certificado único de discapacidad. Digo, normas claves, pero que sin esas normas era muy difícil para una familia de escasos recursos darle la contención que un chico discapacitado necesita cuando es niño, pero también a medida que va creciendo, ¿no? Y en minutos le vamos a contar cómo votaron los diputados de nuestra provincia. Mirá, a favor de la ley votó Mario Barleta, Gabriel Chumpitaz, Verónica Razzini, Florencia Cariñano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Maslater, Eduardo Tonioli. Y quienes votaron en contra, son muy poquitos los santafesinos que votaron en contra. A favor de la ley, Mónica Fein y Esteban Paulón, Melina Giorgi y Roberto Mirabella. Ellos apoyaron a los discapacitados, y en contra de la ley, digamos, a favor del veto de Milei, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, José Núñez, Romina Díez y Luciano Laspina, ¿no? Damos a conocer los nombres porque, bueno, son posturas que han tomado en torno a una lealtad o no al presidente o a una causa que muchos en la calle consideraban justa. Gracias, Eve. Hasta luego. Bueno, y a propósito de esto, y un poco lo que hablaba Eve, ¿no? Los derechos de aquellas personas que tienen cierta discapacidad y lo difícil, ¿no? Que se hace, sobre todo cuando estos centros de día no funcionan como corresponden, o cuando aquella terapia ocupacional que se necesita no termina encontrando respuesta simplemente por una cuestión económica, ¿no? Por plata que no hay. Exacto. Está Ceci Casabone para conocer las repercusiones en Rosario. Ceci. Bueno, vamos a charlar con Marianela y con Lauti, que están acá con nosotros, que ellos nos pueden contar en primera persona, ¿no? Como familia, respecto a esto que estaba tan esperado y tanta lucha le venían poniendo y cuerpo a una ley, que estamos hablando que había sido una ley ya aprobada y que tenían un derecho ganado, pero bueno, que temblaba, estaba en la cuerda floja. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Primero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que hoy, yo esta mañana con mi esposo fuimos a apoyar a la marcha acá en Plaza San Martín, junto a otras familias, a prestadores y demás, y después cuando volvimos, obviamente pusimos la votación y esperamos ansiosos el momento de la votación, y cuando vimos que fue afirmativo nos abrazamos los dos, lloramos, nos emocionamos, porque la verdad que era un derecho ya ganado,
y pedíamos por favor a los legisladores que la sigan defendiendo porque lo necesitamos. Difícil, Mari, de esta lucha, no solo de pelear por el derecho que bien mencionabas, sino en el día a día, ¿no? De lo que tiene que ver con los tratamientos, con el costo que implica, con el acompañamiento. Mira, actualmente una familia, para que le cubran las prestaciones por discapacidad, la palabra es tenés que peregrinar por la obra social para que te cubran, para que te autoricen. En muchos casos hay muchos chicos que se han quedado sin terapias o les han reducido la cantidad de sesiones o se quedaron sin transporte. La verdad que la situación está siendo crítica para todos y esto era es como la luz de la esperanza para que se mejore un poco el sector porque es agotador. O sea, vos tenés que ir a mendigar salud, básicamente. Maxi, Belén, Marianela y Lauti los escucho. ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones por la lucha y por la insistencia. Solo ustedes saben, ¿no? Gracias. Lo que pelearon para llegar a este momento, ¿no? En donde obviamente quedan un montón de problemas por delante, pero es una reivindicación a todo lo que ustedes están pidiendo. La reivindicación social ya estaba y el consenso social y el apoyo social, pero bueno, ahora está expresado institucionalmente. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que ayer íbamos a hacer una vigilia en el monumento junto a otras familias. Por cuestiones climáticas tuvimos que suspender y la propusimos de manera online y hemos recibido el apoyo de muchísima gente que por ahí no tiene nada que ver con el sector. Claro. Entonces vimos y nos dimos cuenta que formamos una cosa, le hicimos tomar conciencia a la sociedad toda, porque esto es algo que nos va a beneficiar a todos, no solamente al colectivo de discapacidad, porque a cualquiera le puede pasar la discapacidad en cualquier momento, y estaba siendo muy crítica la situación, y teníamos esa esperanza de que se siguiera defendiendo la ley, y bueno, hoy lo logramos, y la verdad es que nos damos cuenta que vale la pena la lucha. Hacía 10 días que veníamos insistiendo que sí, con otras agrupaciones de padres hemos mandado carta a todos los diputados, mail, pidiendo por favor que apoyaran, porque la verdad es que es desesperante y necesitamos que se apruebe la ley, así que ahora seguro vamos a descansar unos días y vamos a empezar de vuelta a la lucha para que senadores también sostengan la ley. Marianela, recién utilizabas una metáfora, ¿no? Decías peregrinar para pedir salud, ¿no? Hay veces la burocracia, digo, cómo agota emocionalmente. Ustedes se contienen con los mismos papás que tienen niños o algún familiar con alguna discapacidad. Digo, entiendo que deben ser pilares fundamentales, ¿no? Porque a veces da la impresión como que uno se desploma y se queda sin energías. Sí, totalmente. Nos apoyamos entre las familias, entre todas las familias que tienen algún hijo o familiar con discapacidad. También la misma familia apoya muchas veces, porque la verdad que es agotador, es como yo decía recién, es un peregrinar. Nosotros hace 10 años que Lauti está diagnosticado de autismo y desde que él está diagnosticado siempre tuvimos que estar rogando, pidiendo, por favor, como si vos pidieras un favor, y la verdad es que es su derecho, no tendría que ser así, y se necesita mucho el apoyo de otras familias que pasan por lo mismo y de la misma familia inclusive para poder sostenerse, porque si no llega un momento que te estresa realmente. Estamos siguiendo, atentamente lo que podría ser la renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Esto imagino que ustedes lo ven con buenos ojos porque no había buen diálogo. Bueno, en realidad creo que no había diálogo directamente. No, directamente no había diálogo. Diego Spagnuolo, la verdad es que ha dado vuelta a la cara todas las veces que se le pidieron reuniones, que se le pidió que hablara con el colectivo. No es una persona comprometida para estar al frente del Andís, y cuando se le planteó aparte el tema del decreto que había salido en enero con esas palabras aberrantes, dijo que había sido un error de tipeo. No es un error de tipeo decir que una persona con discapacidad es idiota, débil mental. Sí. A nosotros, a todas las personas nos dolió muchísimo porque, bueno, ustedes lo ven a Lauti y él no es ningún idiota, ningún débil mental, y que una persona que está al frente de una agencia nacional que defiende a las personas con discapacidad diga que fue un error de tipeo, me parece que no corresponde. Marianela, ¿qué tipo de terapias tiene que realizar tu hijo? Lauti
tiene autismo, entonces él realiza psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, tiene maestra integradora y además, bueno, nosotros tratamos de sostenerle, hace equinoterapia porque no está incluida en el nomenclador. Claro. Que bueno, eso también debería en algún momento tratarse. Hay varias terapias que hoy por hoy son muy útiles para las personas con discapacidad que no están incluidas en el nomenclador. Eso lo costean ustedes. Dime, Maxi, Belén, sumar, sí, eso lo cubren ellos, esto que decía Marianela. Nosotros estábamos hablando con Lauti de que llegamos tempranito. Todas estas terapias y todos estos acompañamientos que ellos mencionan que tienen que ver con la ley, hacen a la calidad de vida de cada persona, y cada persona con una discapacidad diferente. Esto posibilita que haya una mayor inclusión, una mayor inserción, una posibilidad laboral. Te voy a contar por qué. A ver, prefiero que lo cuente Lauti. Lauti, contale a los chicos que te están viendo allá, ¿qué es lo que querés hacer vos de grande que estuvimos charlando recién? Yo quiero hacer, yo quiero hacer periodista más de automovilismo, o sea, carrera. ¿Escucharon? O sea, no hay en Rosario un periodista deportivo así especializado en carrera. O sea, él la tiene clara. Y todo eso también te ayudó un poco todas las terapias que vos haces. Sí, me ayuda mucho, la verdad. Bien, bueno, impresionante. Mira, Mari se emociona porque estuvimos charlando y yo ya me lo imagino relatando carreras. La tiene clara. Sí, Lautaro, bueno, sí, no, él le encantan las carreras. Bueno, acá en Rosario el autódromo le ha dado un lugar a él muy exclusivo. Yo, la verdad, siempre lo digo, estoy agradecida con la gente del autódromo, con Fabián Svegliati, con toda la gente, porque él adora esto y se siente él en ese lugar. Y bueno, su proyecto para futuro es que quiere ser relator de automovilismo, quiere ser periodista deportivo, así que nosotros lo vamos a apoyar. Y mucho de esto tienen que ver las terapias, porque para que ustedes hoy lo vean como está, necesita sus apoyos, o sea, sus terapias, sus acompañantes, y sin todo esto, o sea, es muy difícil continuar. Para ellos es calidad de vida. Marian, ¿qué permite esta ley que declara la emergencia en discapacidad? Para explicarle breve y lo más concretamente a la gente. ¿En qué principales aspectos los beneficia a ustedes como familia? Bueno, a nosotros como familia es asegurarnos la continuidad de las prestaciones de discapacidad. Bien. Y a los prestadores en sí es brindarles un honorario digno, un pago a término, porque están muy desactualizados con los Estaban horarios, al borde de cortar los servicios directamente. Hay muchos centros que han cerrado. Exacto, hay muchos centros que han cerrado, transportistas que han dejado de trabajar para discapacidad y se dedican a otra cosa, y todo eso es chicos y personas que se quedan sin sus terapias y sus servicios. Es un retroceso. Exacto, es un retroceso enorme. Y aparte, bueno, en los niños o en las personas con autismo, ellos son muy rutinarios, y el hecho de quedarte sin tu rutina, sin tus terapias diarias, o tener que cambiar de lugar y empezar de cero y empatizar, muchas veces es muy complicado. Bien. ¿Y en el Senado cómo está el poroteo? ¿Estaba más complicado en diputados o va a estar más complicado en el Senado para ratificar de una vez por todas la ley? Creo que nosotros, el colectivo en sí, teníamos más miedo de diputados, porque son mayoría, son más cantidad. Creemos y tenemos fe que el Senado va a apoyar, pero bueno, un poco nos teníamos mucho más miedo, me parece, con diputados, que había más cantidad para bueno, pedirles que defiendan la ley. Bien, Marianela. Aparte, ya estuvimos viendo que el presidente había hecho algunas cenas y todo para poder comprar gente, y eso nos dio mucho miedo porque sabemos el poder que tiene, y por eso creo que le metimos mucho con la lucha para que defendieran nuestra ley. Bueno, a celebrar este pasito y que no se sigan vulnerando, ¿no?, los derechos de las personas con alguna discapacidad. Y lo tenemos a Lauti, que necesita, ¿no?, de todas esas terapias, de ese acompañamiento para poder llevar, bueno, su vida lo mejor posible adelante. Gracias, Marian, gracias, Lauti. ¿Qué quieres decir? ¿Puede decir una frase? Cerramos con lo último. Dale. A ver que Lauti te ya preparado algo que quería compartir. Los derechos no se negocian, sino que se respetan. Vamos. Muy bien. Son grosos. Bueno, gracias, ahí está. Gracias. Con eso cerramos, nada más para agregar. No se negocian, se respetan. Nada más para agregar. Gracias, Gracias, Ceci, Lauti y Marian.